Muy buenos días en este soleado día domingo. El domingo pasado, ¿se recuerda cómo estaba? Faltaba limpio parabrisas para mis lentes, ¿cierto? Está bastante con alta llovizna y hoy día algo de solcito que algo calienta también, algo calienta. Hoy día estamos en Marcos 3, ustedes saben, estamos siguiendo una serie y la pregunta a veces es ¿por qué seguimos una serie? ¿Por qué seguimos un texto bíblico y un libro completo? Y yo diría, oye, recién vamos en el capítulo 3 y son hartos capítulos, ¿cuándo vamos a terminar con esto? Uno de los motivos por el cual seguimos libros completos, en la gran mayoría de las veces que predicamos acá en los domingos, es porque reconocemos que la Biblia es la autoridad de fe, que no leemos pensamientos humanos, que no vamos nosotros con nuestras propias ideas, sino que está el texto leído, ¿cierto? Vamos viendo que el texto tiene una secuencia y además nos va guiando por temas que a veces ni siquiera quisiéramos abordar. Y a veces decimos, viene este texto que es complicado, y si fuéramos no por serie, saltaríamos el texto. Y habría muchos espacios que quedarían sin cubrir. También entiendo de que a veces es importante enseñar de manera más sistemática, vale decir, ir por un tema, una doctrina, y de todas formas ir a la Biblia, que la Biblia nos hable al respecto. Entonces, hoy día vamos a hacer una pequeña mezcla de esas dos cosas, porque además es un texto un poco complejo. Si ustedes quizás lo invitaran a compartir un texto, oye, comparte un texto de la Biblia, una reflexión bíblica con amigos, con hermanos, ustedes dirían, voy a buscar, no sé, Juan 3:16, ¿cierto? O un pasaje que sea, no sé, animante. Por aquí te dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice, ese pasaje es complicado de predicar. No es un pasaje tan sencillo de predicar a veces, pero a veces lo complicamos mucho más de lo que es. Tampoco es algo, qué complicado, sino que gracias a que vamos secuencialmente por pasajes, nos encontramos con este pasaje y tenemos la oportunidad de aprender lo que significa este pasaje. No sé si usted había escuchado antes lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya la palabra blasfemia a veces es un poco descontextualizada. Y uno dice, ¿qué será blasfemia? Y blasfemia uno dice, será un insulto, será quizás algo que uno dice en contra de, pero la blasfemia es efectivamente es un insulto, es una palabra que dice en contra de alguien, pero de manera sistemática y de manera con alevosía, con determinación. Y aquí dice blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es lo que vemos ahí. Entonces nos preguntamos, ¿quién es el Espíritu Santo? Es un aspecto importante de reconocer. Hay quienes dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, simplemente, o que es la fuerza activa de Dios, prácticamente como la energía, como el producto de lo que Dios hace. Pero si uno va a la Escritura, vemos desde Génesis a Apocalipsis, vemos que el Espíritu Santo es revelado y es mostrado como una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y cuando digo tercera persona, no digo tercera persona en orden de importancia, sino que simplemente la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, las tres personas iguales en honra, gloria y dignidad, y entre ellos se relacionan en una relación de preferencia mutua. ¿Se recuerdan cuando Jesús está siendo bautizado y el Padre dice, este es mi Hijo amado? Y también otro pasaje dice, a él oíd. El Padre apunta al Hijo. Y el Hijo dice, en otro pasaje, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no vendría el Consolador, que es el Espíritu Santo. O sea, honra al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo honra al Hijo. Nadie puede decir de que ama al Padre si rechaza al Hijo. Nadie puede decir que ama al Hijo si rechaza al Espíritu Santo. Nadie puede decir que ama al Espíritu Santo si rechaza al Hijo. Y aquí hay diferentes culturas
o enseñanza respecto de la Trinidad, del Hijo y del Espíritu Santo. Ejemplo, quienes dicen, no, yo sigo al Espíritu nomás. ¿Qué es eso? Pero yo no sigo la palabra, yo me guío por el Espíritu. ¿Sabes lo que es eso? Es guiarse por tu intuición, a veces por tu carnalidad, a veces por lo que escuchaste o por la última moda religiosa. Pero guiarse por el Espíritu es guiarse con el carácter de Cristo, es vivir como Cristo, que le da la gloria al Padre, ¿cierto? Entonces vemos que hablamos acá de que Jesús habla acerca de el Espíritu Santo en función de que los escribas, ese grupo religioso que en cada escena de Jesús aparece así como que aparecen, y aparecen como dando la mano, apuntando, criticando, y aquí también aparecen. ¿Se recuerdan que Jesús había echado fuera demonios? Y Jesús, o sea, el texto, Marcos, asume que los demonios es una realidad espiritual real, no es de ficción. Y semanas atrás estaba Mike predicando y enseñaba de que sí, hay dos problemas a veces, es decir, no, esto no existe, esto no es real, y otro problema es sobre espiritualizar todo y vivir la vida como si fuéramos, bueno, esto es una caída de carnet, casa fantasmas. Algunos se ríen porque se acuerdan, algunos ni siquiera saben de qué es, ¿cierto? Como si viéramos demonios en todo lugar, en todo momento. Y a veces hay gente que se aprovecha de eso y en vez de decir yo pequé, le echa culpa, no, es que el demonio me tentó. Y la culpa es ¿de quién? Del demonio que pecó. O sea, de uno mismo a veces, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la realidad espiritual, lo que estoy diciendo es una realidad, es algo que existe. Pero fíjense lo que pasa con estas personas, que son los escribas, que se acercan ahí y atribuyen y explican la expulsión de demonios diciendo que Jesús está endemoniado, que Jesús echa a los demonios por la obra de Belcebú, Satanás, el príncipe de los demonios. Wow, o sea, lo está llevando a un punto ya muy extremo. ¿Saben qué? Voy a contar la escena como fue, que es algo constante en Marcos, que se fijen en detalles que son muy importantes. Fíjense lo importante de este detalle. Dice, y vinieron a casa y se agolpó de nuevo la gente, había mucha gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Dice, este detalle se fijó Marco, que seguramente Pedro le contó, que debe haber sido bueno para el pan seguramente, de que ni siquiera podían comer pan porque no estaban muy apretujados y con poco tiempo, no tenían tiempo para nada. Y uno dice, wow, o sea, la presión del ministerio ahí empujando, que no tenían tiempo ni siquiera para eso. Y cuando lo oyeron los suyos, y aquí tuve que buscar bastante bien lo que significaba los suyos, porque los suyos dicen los que estaban cerca de él en el original. Y dice, ¿quién serían los que están cerca de él? Algunos dicen, y de hecho algunas versiones dicen parientes, algunos parientes familiares, tal cual. Y algunos dicen algunos amigos, y algunos dicen algunos cercanos. Hay versiones distintas. Y no podría decir, ¿serán los familiares que están hablando acá? ¿Esos son los suyos? Y dice, sí, podría ser. Pero después dice que llegaron los familiares. Entonces dice, puede que sí, puede que no. Pero de alguna forma también los suyos también se refiere a familia. Entonces puede ser. Ahora bien, si son suyos en cuanto a familia, amigos cercanos, no se sabe realmente con el texto porque es súper... uno no tiene la claridad en este momento de saber si son amigos o familiares. Pero al menos eran personas relativamente cercanas a su círculo que le decían, Jesús parece que se volvió loco. Está fuera de sí. Y claro, si uno empieza a escuchar la enseñanza de Jesús, dice, oye, qué extraño esto. Y dice, oye Jesús, ¿sabes qué? Viene la gente a buscarte y Jesús dice, no, vamos a ir para otro lugar ahora, vamos a predicar a otro lugar. Oye, qué extraño. O la enseñanza misma era desafiante.
Y algunos pensaban, de los cercanos, Jesús está fuera de sí. No está en sus cabales, como podrían decir algunos. Y claro, y Marcos ve esto y lo contrasta con otra opinión. Con la opinión de los escribas. Dice, los escribas que habían venido de Jerusalén. O sea, vinieron a eso, era una comitiva. El gran Sanedrín los invitó, los envió. ¿Para qué? Para que los escribas dijeron lo siguiente. Vinieron de Jerusalén, hicieron el esfuerzo de venir, una comisión. Decían que tenía a Belcebú, que en realidad era el príncipe de los demonios. Y aquí lo explica, que por el príncipe de los demonios se echaba fuera los demonios. En realidad era una explicación bastante burda, hasta ridícula. ¿Cómo va a echar fuera demonios con el mismo poder demoníaco? Es muy extraño. Pero estos escribas, aún viendo todo el desarrollo que hemos visto de que Marcos está contando acá, ¿cierto? Que Jesús enseña, explica, señala, señales, milagros, perdona pecados, sana enfermos, echa fuera de demonios. Y el Sanedrín, este consejo religioso, lo que hizo fue decir, ¿saben qué? Jesús está endemoniado. Esa fue la determinación teológica a la cual llegaron. Y uno dice, ¿qué pasó acá entonces? Esa conclusión a la cual llegaron está hablando de una ceguera del corazón, de no poder ver y de no querer ver. Una ceguera tal de que llega a decir que Jesús, el Mesías, la buena noticia, el Señor, el Cristo, el Salvador, dice, Él está endemoniado. ¿Se dan cuenta lo bizarro que es la explicación? Las tinieblas que hay en esos corazones, que no les permite ver la gloria de Cristo. Y es cierto, no conociendo al Señor. Y voy a hacer una aplicación práctica a nuestros corazones. Si tú eres hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu Santo. Y por eso puedes confesar que Jesucristo es el Señor. Voy a repetir. Si tú eres hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te ilumina tu corazón para que puedas reconocer que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Y no una persona más entre muchos, no un maestro más entre muchos, sino que el Mesías, el Cristo. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos y les preguntó, dijo, oye, vengan para acá, le quiero preguntar, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Han escuchado algo? Y también les pregunto a ustedes, ¿qué dice la gente acerca de Jesús? ¿Han escuchado algo ustedes acerca de lo que dice la gente acerca de Jesús? Y la gente dice, no, Jesús, buen flaco Jesús. El flaco de arriba, te dicen algunos, ¿cierto? A veces el curito de la calle dice, no, el flaco de arriba, te dice. Algunos dicen, no, era un buen maestro. Antes de Buda, pero buen maestro, te dice. Otros te dicen, no, Jesús no existió. Y algunos te dicen, o sea, y niegan incluso lo que está clarísimo en la historia. Dicen, no, o sea, no existió. No hubo ningún personaje llamado Jesús. No existe. Y otros dicen, no, Jesús fue el primer revolucionario, te dicen. Dice, ¿qué pasó acá? O Jesús es tal o cual cosa. Y después Jesús les pregunta, y también les pregunta a ustedes, le pregunta a los discípulos Jesús. Le dice, ya, eso es lo que dice la gente. La gente decía acerca de Jesús de tiempo que era Juan el Bautista, que era Elías, que era uno de los profetas. Y le dice Jesús a los discípulos, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y ahí se levanta el vocero. ¿Quién es el vocero? Pedro dice, tú eres el Cristo. ¿Cierto? ¿Qué más dice? ¿Qué? El Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dicen, y Pedro solamente le dicen,
No, estoy hablando mal de Pedro, no sabemos, ¿ya? No sabemos eso. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro. Bienaventurado, sí, porque has recibido una gracia especial. Eres bendito, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne. ¿Qué significa eso? Ninguna enseñanza humana, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Revelado es mostrar, es sacar un velo. No sé si recuerdan, esta es una nueva caída de carnet. Cuando estábamos con nuestras camaritas, no se acuerdan. Y había unas cámaras bien larguitas, ¿sí? Las que tuve yo en su tiempo. ¿Ya? Apretábamos así y enfocábamos con así un cuadrito, ¿cierto? Y sacábamos una foto. Y después las fotos quedaban ahí, dentro. Y hay rollos que todavía siguen ahí, ¿ya? Que nunca se revelaron. Y uno tiene que llevarlo al centro fotográfico, ¿cierto? A Kodak, auspicia Kodak. Y revelaban las fotos. Y el estudio fotográfico era súper artesanal, como que todo oscuro y había un proceso de luz y tintas y cosas, y se revelaban las fotos. De repente aparecía la foto y dice, oh, mira, aquí estoy yo. El recuerdo. Revelar es mostrar lo que es. Y cuando hablamos de que Pedro reconoció que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que pudo ver. ¿Y Pedro estaba ciego? ¿Físicamente? No. Pero ahora pudo ver con otros ojos espirituales, y pudo reconocer la gloria de Cristo. Entonces vemos que en nuestras vidas también pasó eso. O quizás está pasando eso. O quizás estamos siendo preparados y llevados a eso. Que vamos por la vida, nos encontramos con un tal Jesús, y de repente nos quedamos mirando, oye, ¿este es Jesús? Y después, ¿Él es Jesús? Y después, Él es Jesús. Y tus ojos se iluminan y puedes ver la gloria de Cristo y decir, yo conozco que Jesús es el Señor. ¿Saben por qué pasa eso? No porque alguien te enseña la palabra, es verdad. Pero es por una obra de revelación del Espíritu Santo. Te voy a leer un pasaje que complementa esto, que está en Corintios, 1 Corintios 12, que habla acerca de la obra del Espíritu. Que dice, ¿sabéis? 1 Corintios 12, 2 y 3, que cuando erais gentiles, o sea, cuando no eras converso, se os extraviaba llevándoos como los llevaba a los ídolos mudos. O sea, eras llevado a la idolatría. Cuando no estabas conociendo al Señor. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Esto es muy parecido a lo que vimos delante. Nadie que es guiado por el Espíritu Santo puede decir que Jesús es un demonio. Nadie puede decir eso, nadie puede llamar anatema a Jesús. Y además, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, son dos verdades muy importantes. O sea, si tú escuchas a alguien que habla una barbaridad respecto de Jesús, esa persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Porque no está siendo guiada por la palabra. Y además, si alguien dice, ¿sabes qué? Yo conozco a Jesús, que Jesús es el Señor, y lee la palabra y la empieza a comprender, y ve la gloria del Evangelio, esa persona está siendo guiada por el Espíritu Santo, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu. Y les pregunto a ustedes, ¿les ha pasado eso? ¿Que se han encontrado con Jesús y han visto, eso es lo que estaba buscando? Esa es la respuesta del Señor, del Dios para mi vida y de Dios para la humanidad. Jesús es el Salvador, Él es el Mesías. Pero a veces no vemos y a veces no escuchamos y a veces estamos medio dormidos, físicamente a veces, ¿cierto? A esta hora, ¿cierto? 10 para las 12 de la madrugada.
corriendo, ¿cierto? Sin desayuno. ¿Cierto? Estoy medio dormido, falta un poco de azúcar. Y uno dice, ¿qué pasa? Porque a veces, y aquí viene la contraposición, estamos dos puntos, ¿cierto? Alguien que no puede confesar a Cristo como Señor está cegado. Y alguien que confiesa a Cristo como Señor está iluminado por. Pero aún estando iluminado, a veces se nos diluye Cristo. No porque se diluya en sí mismo, sino que nosotros empezamos a jugar, a flirtear con el pecado, y se nos empieza a diluir la gloria de Cristo. Y lo que tenía sentido, gozo, alegría, propósito, esperanza, digo, Cristo, contigo lo tengo todo, contigo me basta. Y esa canción, ¿se acuerdan de esa canción? Jesucristo basta. Que le explico, no significa que Jesucristo basta. ¿Ya? ¿Ya? Jesucristo basta, ¿cierto? Que como en otra traducción es Jesús es suficiente, ¿cierto? ¿Ya? Contigo me basta y me sobra, ¿cierto? Entonces Jesucristo basta, es suficiente. Y uno lo puede cantar y a veces con toda convicción, Jesucristo, tú eres suficiente. ¿Por qué? Porque puede que me falte todo, que te todo, comillas, patas para arriba alrededor mío, pero Señor, lo tengo todo, te tengo a ti, ¿cierto? Y a veces estamos cantando que con Jesús no me basta. Es que en realidad igual me siento que me falta algo. Y entre comillas se lo empieza a diluir Cristo. Jesús sigue siendo glorioso, pero nuestros ojos empiezan a cerrarse a veces. Empezamos a encontrar nuevamente de que hay otros gozos que empiezan a competir con la obra de Cristo. Pregunta, ¿de cuál de los dos bandos estás? ¿De esos que algún día fueron tocados por el Espíritu Santo? Y tú dices, sí, yo puedo reconocer que Jesús es el Señor. Si es así, debes vivir conforme a eso. Y si dices, ¿sabes qué? No sé qué están hablando, es el Señor que te está invitando a que puedas conocer acerca de Jesús, que puedas leer la palabra o ser enseñado por la palabra, la única regla de fe y conducta que tenemos, ¿cierto? Es decir, wow, Jesús dijo que era el camino, era la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él mismo. Cuando entiendes eso, es que estás siendo guiado por el Espíritu Santo. El Señor te invita a vivir una vida llena de Él, por Él y para Él. Entonces vemos que el Señor está hablando y hay personas que están tan enceguecidas que dan una explicación de la obra y milagro de Jesús, diciendo que es obra de Satanás. Y Jesús le explica en parábola. Les dice, ¿sabes qué? Voy a explicarle algo. En parábola. Y le explica, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y yo creo que aquí ya quedan así como, ¿qué está hablando? No podían siquiera ver, ni escuchar, ni entender. Pero, ¿saben qué? Lo milagroso es que los que son hijos de Dios empiezan a entender esto y dicen, claro, no puede ser que el diablo eche fuera a demonios, no puede ser. Entonces, ¿quién echó fuera a los demonios aquí? El Espíritu del Señor. Era el Señor mismo, obrando. Y después dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá sacar su casa. Aquí está diciendo que el Señor está, comillas, saqueando, está desbaratando esta mafia. ¿Se dan cuenta? Esta mafia. Y la mafia tiene cautivos. Y tiene gente de rehén. Y tiene gente que no siente que no puede salir de ahí. Gente que debe favores a. Pero viene uno, que es Cristo, el Señor. La mafia atemoriza. La mafia extorsiona. La mafia te dice, recuerda mis favores. Conozco a tu padre. Tengo a tu madre de rehén. Esa hace la mafia. Y el diablo es un mafioso. Que lo que hace
es oprimir, extorsionar con el pecado. ¿Se encuentra lo que hace la mafia? Da trabajo, da seguridad, da estatus, pero todo eso no es libertad. Y da sustancia, ¿cierto? Y un ciclo vicioso. Y no puede salir de ahí. Y entre comillas, algunos llegan a tenerlo todo. Entre comillas, algunos llegan alto, entre comillas. Entre comillas, algunos llegan a sentirse poderosos, con estatus, amados, queridos, respetados. Pero saben que no tienen nada. Lo mismo pasa en la vida espiritual. A veces podemos llegar, comillas, alto, sentirnos respetados, amados, pero no tenemos nada. Hasta que viene el Señor que desafía a esos narcotraficantes, mafiosos, ¿cierto? Esos demonios, va, entra y desbarata a esa banda. Eso es lo que hace el Señor. Desbaratar. Hay un pasaje muy lindo acerca de esto, que es Colosenses. Que voy a leerlo. Así que si alguna vez ven esa serie de narcotraficantes, Escobar, ¿cierto? Puedan entender de que puedan verlo incluso como una ilustración de lo que hace el diablo extorsionando la vida de las personas. Entonces vemos que el Señor lo que hace es desbaratar, es despojar a los poderes de las tinieblas. Y está hablando acerca de esto, que despojó a toda potestad. Vemos Colosenses 2, versículo 13 en adelante, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y la incircuncisión de vuestra carne, estaban perdidos, nosotros estábamos perdidos por causa del pecado, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Desbarató el cartel más poderoso del mundo, el más extorsionador, el más cruel. Desbarató esta mafia de las tinieblas por medio del pecado y la presión del diablo. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué hace alguien que ha sido salvado por alguien que es poderoso y está determinado a salvarme si estoy de rehén? Va y te saca. Y dice: wow, el poder del Señor. Al principio va a ir con temor. Dice: oye, lo van a pillar. Es que no saben lo que son, no saben lo que están haciendo. ¿Y cómo es Él? ¿Quién es Él? Y te das cuenta que cuando vas saliendo de esa prisión de rehén, incluso, sales y te vas sintiendo seguro. Digo, el que está conmigo es más poderoso. Nadie se le hace frente, porque es el león de la tribu de Judá, porque es el Todopoderoso, el que venció el poder de las tinieblas, el que vino a atar al que ataba. ¿Se dan cuenta? Y nos da libertad, esa libertad gloriosa y gozosa. Entonces, claro, a veces enfocamos mucho en este pasaje en lo que es la obra de los escribas y el pecado imperdonable, que es creer que Jesús estaba obrando por obra de Satanás, pero en realidad ese es el terrible engaño. Precisamente lo que Satanás quería que los escribas pensaran: invisibilizar a Jesús. Fíjense lo que dice acá: de cierto les digo que todos los pecados serán perdonados de los hijos de los hombres
y las blasfemias cualquiera que sean, o sea, los insultos acerca de Jesús, Él lo puede perdonar. Y aquí viene un punto que ya es de una maldad terrible, ceguera terrible, que da cuenta de lo que hay en el corazón. Dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, o sea, que hable en contra de manera deliberada, determinada, sistemática, viendo todo el poder de Dios, y aún así decir, ¿sabes qué? No lo quiero, no tiene jamás perdón, sino que va a ser reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces vemos que es una causa, ¿sí? Pero también es una descripción de las tinieblas del corazón. Es una advertencia igual. Nunca llegues a decir esto. Porque un corazón que llega ahí es un corazón que está ciego, sordo, mudo, que querían, aún viendo el poder de Dios, prefiere decir, ¿sabes qué? No te quiero, no te prefiero, no te quiero a ti. Gracias al Señor, que nos llama a su reino y dice, ven, para que seas libre. Y ni siquiera te pregunta, oh, ¿sabes qué? ¿Tú quieres que te salve? No, va y te salva. Va, te salva, te saca. Y cuando sale dice, estoy libre. ¿Pero saben qué? Después de salir, queda la cultura un poquito a veces. Del matón, ¿cierto? O queda la cultura incluso del temor. Y hay que aprender a vivir conforme a la libertad que ya tenemos ganada en Cristo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Aprender a vivir distinto. ¿Saben qué? ¿Les puedo decir algo? Tú y yo éramos esclavos de esa mafia. Pues si has sido alcanzado por el Señor, hemos sido salvados, rescatados, libertados para vivir una vida abundante. Y no para vivir una vida de esclavitud. De otra vez volver a una vida de temor, de angustia, ansiedad. Ya no más. Ya no más. Entonces, seguramente quedan cosas del pasado, temores, cosas que están dando vuelta y dicen no. Recuérdate de quién te salvó. A veces hay angustia y temores y hay aflicciones. Y se te dice, no, pide al Señor que te devuelva el gozo de la salvación. Que puedas disfrutarlo, que puedas amarlo, que puedas vivir la libertad que tienes en Cristo. Es real. ¿Saben qué? Otro día hablábamos acerca de la gracia, en reunión de hombres, en un grupito, y hablamos de que la gracia es una obra del Señor, pero además genera una respuesta de gratitud. Si cuando reconocemos verdaderamente la gracia del Señor, que éramos perdidos, estábamos esclavos, y no en sentido solamente figurado, sino que real, espiritualmente real, y nos damos cuenta que estamos libres, ¿sabe cuál debe ser nuestra respuesta? Gratitud, rendición. Yo me rindo al señorío de Cristo, que es un señorío bueno, justo, santo. No es un señorío tirano, es amoroso, compasivo, es un Señor distinto. El Señor Todopoderoso, que va y se fija en ti para salvarte, para cuidarte, para levantarte. Es decir, anda, sé mi discípulo, sígueme. Y además, busca a otros. Y como iglesia estamos llamados a eso. Como esta iglesia, y la iglesia de Cristo en general está llamada a eso. ¿Saben qué? A ir y desbaratar las obras de las tinieblas. Predicando la palabra, en oración, viviendo en comunión unos con otros, sirviendo unos a otros y estando dispuestos a acompañar a otros en cualquier circunstancia. Voy encerrando. ¿Se recuerdan cuando Jesús habla acerca de la iglesia y del infierno? Así que las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer contra ella, contra la iglesia. O sea, las puertas le están tiritando así. Porque la iglesia avanza e irrumpe con todo su poder.
porque viene de la obra del Espíritu Santo, por medio de la aplicación de la palabra, cuando se exalta a Cristo, en comunión unos con otros, buscando la gloria del Padre, para que Él sea exaltado, y no ninguna persona ni institución, sino que Él sea exaltado en medio nuestro, en esta ciudad. Entonces que el Señor nos guíe a ser guiados por el Espíritu Santo, a ser llenos del Espíritu Santo, a reconocer cuando hemos sido librados por su gracia y a vivir en gratitud real. Que no sea como que me salvó y ahora soy libre. No. Fui ciego y ahora puedo ver. ¿Cierto? Estaba esclavo y ahora soy libre. No escuchaba y ahora oigo. Estaba muerto y ya tengo vida. Estaba en tinieblas y yo veo luz. ¿Se dan cuenta de lo que es el Evangelio? Es glorioso, ¿no? Es para postrarnos, para animarnos, para mirar y agradecer, para rendirnos, para arrepentirnos, para volver, para seguir adelante. El Señor nos guíe, nos llene de su gracia, para ir con su poder y autoridad. Entonces, si quieres conocer al Señor, está su palabra, está su iglesia, y el Espíritu Santo te va a iluminar, te va a mostrar la gloria de Cristo en tu vida. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque reconocemos que es la obra de tu Espíritu Santo la que nos permite ver la gloria de Cristo, la que nos permite entender la opresión en la cual vivíamos, la que nos permite vivir, Señor, en libertad, como es tu palabra, que Él vino a dar libertad a los cautivos. Y te pido, Señor, que podamos disfrutar esa libertad con alegría, con gozo, con humildad, sencillez, con confianza en ti, dejando atrás nuestros temores, nuestras ansiedades, Señor, nuestros afanes, Señor, sabiendo que tú eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios justo, un Dios que se complace en la bondad, que se complace en amar a sus hijitos amados, y nos defiendes por tu misericordia. Guíanos como iglesia, susténtanos, levántanos, Señor, para mostrar tu gloria a esta ciudad, a esta región, a este país, y al mundo entero, en el nombre de Jesús. Amén.